Y muchas gracias por la invitación. Buenos días. En Chile, doctora, y en Argentina, hace poco también, pues se han relajado aún más las medidas. El uso de mascarillas ya no es obligatorio. En nuestra realidad, ¿eso podría suceder? Yo pienso que considerando los datos epidemiológicos que tenemos hasta la fecha, en los que, por ejemplo, en el pico de esta cuarta ola, la cantidad de hospitalizados, el porcentaje de hospitalizados ha sido de 5% de COVID, con respecto, por ejemplo, a la segunda ola que fue de 50, 60%, y ahora podemos decir que el porcentaje de hospitalizados por COVID en nuestro país es alrededor de 1% de todos los hospitalizados, y considerando los avances en la vacunación que hemos tenido, pienso que sí se deberían relajar ciertas medidas, como por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, excepto en algunos lugares, por ejemplo, como los centros de salud, donde acuden varios pacientes infectados, o como por ejemplo en el transporte público y en ciertos lugares donde hay hacinamiento, considerando que en nuestro país también hay una alta prevalencia de tuberculosis y tuberculosis multidrogo resistente y que tenemos muchos lugares en los cuales no hay una adecuada ventilación. Sí, eso se debería relajar y también la presentación obligatoria de los carnets de vacunación para ingresar a ciertos espacios. Veamos qué es lo que dice el Ministerio de Salud ahora. Usted ha hecho referencia a los datos epidemiológicos, pero los datos epidemiológicos no son homogéneos en todas nuestras regiones. Así es. Hay algunas regiones que van mejor que otras. Yo quisiera que nos diga, por favor, ¿cómo se puede tomar en cuenta esta diferencia y cuál es la situación de Lima metropolitana? Que al fin y al cabo es la ciudad donde el transporte al cual usted ha hecho referencia es más masivo por una parte y que concentra casi una tercera parte de la población total de nuestro país. Por ejemplo, es importante ver los porcentajes de avance de vacunación, ¿no? En ciertos grupos etarios y en ciertas regiones. Hay regiones que van muy por detrás, como por ejemplo Loreto, como por ejemplo Madre de Dios, lugares no solo en la selva, sino también en la sierra, áreas rurales que son las últimas consideradas para las campañas de vacunación. Y también es importante no solo ver a nivel de regiones, sino a nivel de grupos etarios. Se ha avanzado más en algunos grupos etarios que en otros. Por ejemplo, en los niños de 5 a 11 años, el porcentaje de vacunación, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud al día de ayer, son de 59.5%. Todavía hay una gran brecha por cerrar en este grupo etario. Si vemos el porcentaje de adultos de más de 50 años que tienen 4 dosis, que son muy importantes y se ha demostrado que disminuye mortalidad, aún es de 35.5%. Entonces es importante tomar todo esto en cuenta, si bien han habido ciertos avances, bastante diría yo, en cuanto a la vacunación, ya estamos casi al fin de esta cuarta ola y la idea es aprovechar este momento para poder, por ejemplo, tener un mejor sistema de salud, que es lo que se prometió al inicio de este gobierno y que realmente la salud sigue sumamente descuidada. Nos hemos focalizado mucho en COVID, se han descuidado muchas otras enfermedades. Es crítico la cobertura de vacunación de otras enfermedades, como por ejemplo polio, que es de 35% nada más. Las vacunas que te ponen en el momento del nacimiento, como la vacuna contra la tuberculosis, es de 58%, la de hepatitis B 52%. ¿Tenemos un riesgo de polio? Yo creo que si bajan las coberturas de vacunación, sí. O sea, cuando se relaja todo esto, hay el riesgo de que aparezcan estas enfermedades que han sido vencidas gracias a la vacunación. Se había erradicado el polio en el Perú, ¿no? Junto a algunas otras. Por supuesto, pero con estas coberturas bajas a lo largo del tiempo, en diversas enfermedades no solo tenemos riesgo de que aparezca polio, sino por ejemplo neumococo, cuya vacunación también es sumamente baja. Y eso es preocupante porque, a ver, estamos saliendo de esta situación, podría aparecer un nuevo punto de epidemia en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? Es decir, ya además esto debería ser parte de los anuncios del Ministerio de Salud. Así es, se deberían mejorar las coberturas en todas las vacunas, no solo concentrarnos en COVID. Se debería mejorar el acceso de la población al sistema de salud. Vemos centros de salud atiborrados, en el cual las pacientes tienen que hacer muchas horas cola para poder llegar a los mismos, y también mejorar los sistemas de ventilación en nuestro país. Hay lugares, colegios donde ni siquiera hay ventanas. Entonces, este es un foco importante para diversas infecciones. Y algo que quería recalcar es no solo la importancia de la vacunación, sino la importancia de seguir usando la mascarilla, es decir, que la mascarilla se vuelva
importante en el futuro para nosotros. Por ejemplo, si tenemos alguna infección, si estamos resfriados, seguir usándola. Creo que esta pandemia nos debería dejar ese gran aprendizaje de la importancia del uso de mascarilla en esos momentos. Porque aquí creo que el asunto que creo que hay que subrayar es que se deja la mascarilla, pero no porque no sirva. Ha demostrado su eficiencia. Exactamente, y es muy importante decirlo, la mascarilla ha evitado muertes, al igual que la vacunación, entonces es importante que se quede con nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado en algún lugar, en nuestro centro de trabajo, y ha venido algún compañero nuestro resfriado, Y nos sin mascarilla, y luego todos nos hemos contagiado? Eso es algo que ya no debería pasar en estos momentos, con la gran lección que hemos aprendido de la importancia del uso de la mascarilla en la pandemia. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, doctora Blas, después de la cual retomamos nuestra conversación. Nos ha inquietado que diga y que a su vez haya un comunicado de la OPS dando cuenta de los riesgos de reaparición del polio en 3 países de nuestra región: Brasil, la República Dominicana y Perú. Hablaremos sobre eso después de la pausa.